¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche mirando el reloj y notando que otra vez son las 3 o las 4 de la madrugada? Al principio puede parecer un simple problema de insomnio, una molestia causada por el estrés cotidiano o por un sueño interrumpido. Sin embargo, la repetición constante de ese momento tiene un significado más profundo de lo que la mayoría imagina. Muchos hombres y mujeres de fe, a lo largo de la historia, han contado experiencias similares. Abrir los ojos en la oscuridad del silencio, sentir que algo invisible los llama y no poder volver a dormir con facilidad. Para algunos aquello se convierte en un tormento. Para otros, en cambio, se convierte en una puerta abierta hacia un encuentro con Dios. El escritor cristiano C.S. Lewis, conocido por su capacidad de convertir verdades eternas en imágenes sencillas, dijo una vez: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. En ese mismo espíritu podemos interpretar esos despertares nocturnos como un megáfono divino, una manera delicada pero insistente de atraer nuestra atención. Tal vez no sea un error ni un accidente, sino la estrategia de Dios para llevarnos a un espacio de intimidad que durante el día, con el ruido de las obligaciones, resulta imposible de encontrar. Cuando la mente moderna escucha estas ideas, se apresura a buscar explicaciones médicas. El ciclo circadiano, la fase REM, los cambios hormonales, el estrés, todo eso es cierto y no se debe negar. Nuestro cuerpo funciona con ritmos biológicos reales, pero la perspectiva espiritual no contradice la ciencia, más bien la completa. Puede ser que justamente en ese momento biológicamente vulnerable, el Espíritu Santo aproveche para tocar la puerta de tu alma. Lo que parece debilidad física puede ser usado como instrumento de gracia. Imagina que cada noche Dios recorre la tierra buscando corazones despiertos, dispuestos a escuchar. Entre las 3 y las 5 de la mañana, lo que en la tradición bíblica se conoce como la cuarta vigilia, ocurre algo especial. Es la franja horaria en la que Jacob luchó con el ángel hasta el amanecer y recibió un nuevo nombre, Israel. Es el momento en que Jesús caminó sobre el mar para encontrarse con sus discípulos agotados en medio de la tormenta. Es un intervalo que concentra misteriosamente encuentros de transformación. No se trata de superstición, sino de un patrón que la Escritura registra y que la experiencia de miles de creyentes confirma. Ahora bien, ¿por qué precisamente tú? ¿Por qué sientes que este fenómeno se repite con una insistencia casi matemática? La respuesta no es que seas víctima de una enfermedad misteriosa, sino que eres considerado vigía del Señor, un elegido para velar mientras muchos otros duermen. No todos son llamados a esa misión. El hecho de que tus ojos se abran sin explicación en la misma franja horaria puede ser la evidencia de que formas parte de un ejército silencioso, distribuido en todas las naciones, levantado para interceder, para escuchar y para decretar vida en medio de la oscuridad. Al principio cuesta aceptar esa idea. Es más fácil pensar, estoy perdiendo horas de descanso, mañana estaré cansado. Pero si transformas tu perspectiva, comprenderás que en lugar de pérdida hay ganancia. Cada minuto entregado en vigilia puede equivaler a horas de fortaleza espiritual. En la lógica de Dios, lo que parece sacrificio se convierte en siembra que dará fruto abundante. Lo que el mundo llama insomnio, el cielo lo puede llamar cita divina. Conviene recordar que en los primeros siglos de la Iglesia, las comunidades cristianas acostumbraban a reunirse de madrugada. La persecución los obligaba a hacerlo en secreto, pero también descubrieron que esas horas eran propicias para recibir dirección y consuelo del Espíritu. En muchos monasterios, hasta el día de hoy, existe la práctica de los maitines, cantos, lecturas bíblicas y oraciones en la noche profunda. No es casualidad, es la continuidad de un patrón bíblico y espiritual que trasciende culturas. Pero volvamos a tu experiencia personal. Cuando abres los ojos a las 3 de la mañana,
tu habitación parece envuelta en un silencio espeso. Todo está quieto, el mundo duerme y tú sientes que eres el único despierto. Esa soledad puede generar ansiedad, pero también es el escenario perfecto para escuchar la voz que normalmente se pierde entre miles de distracciones. El profeta Elías descubrió que Dios no estaba en el terremoto ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. Ese silbo es más audible cuando no hay tráfico, ni televisión, ni notificaciones del celular. La madrugada se convierte en un santuario natural. En ese instante tienes dos opciones. Una, luchar contra el sueño perdido, girar en la cama y lamentarte. Dos, aceptar la invitación, levantarte o permanecer en silencio consciente y abrir tu corazón. Si eliges la segunda, pronto te darás cuenta de que no se trata de un capricho ni de una obsesión, sino de un tiempo de encuentro preparado para ti. Muchos testimonios coinciden en lo mismo. Durante esas horas, las oraciones parecen tener un peso distinto. Las escrituras iluminan con mayor claridad y los pensamientos se ordenan con una sabiduría que durante el día parecía inaccesible. Algunos han recibido visiones, otros estrategias para sus negocios, otros consuelo en medio del duelo. Dios no limita sus regalos a un solo tipo de experiencia. Lo que sí se repite es la sensación de haber sido visitado. Si te preguntas qué debes hacer, la primera respuesta es sencilla: no ignores el llamado. No intentes forzar el regreso al sueño como si ese fuera tu único objetivo. Respira, reconoce que estás frente a una cita y disponte. Tal vez baste con una oración breve de gratitud, tal vez con abrir tu Biblia y leer un pasaje, tal vez con sentarte en silencio y esperar. Lo importante es que no desperdicies el momento. Este primer capítulo de nuestro recorrido quiere dejarte una idea central. Tus despertares nocturnos no son accidentes, son señales. Señales de que Dios está más cerca de lo que imaginas, de que te llama por tu nombre y te invita a ser parte de una historia mayor que tus preocupaciones cotidianas. Aceptar esa perspectiva es el primer paso para entrar en una dimensión nueva de tu relación con Él. De aquí en adelante exploraremos parte por parte las raíces bíblicas, las aplicaciones prácticas y los frutos de este tipo de experiencias. Pero por ahora quédate con esta verdad. La próxima vez que abras los ojos entre las 3 y las 5 de la mañana, no pienses que eres víctima del azar. Piensa que eres receptor de una visita divina. Y responde con la disponibilidad de Samuel cuando dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando hablamos del misterio de despertarnos entre las 3 y las 5 de la madrugada, no estamos creando una teoría moderna ni una superstición reciente. Lo que llamamos la cuarta vigilia tiene raíces muy antiguas en la historia del pueblo de Dios. En tiempos bíblicos, la noche se dividía en 4 turnos de guardia, especialmente bajo la influencia del Imperio Romano. La primera vigilia se extendía desde el anochecer hasta las 9 de la noche, la segunda hasta la medianoche, la tercera hasta las 3 de la mañana y la cuarta desde las 3 hasta el amanecer. Era el momento en que los centinelas estaban más cansados y al mismo tiempo el instante crítico para la seguridad de una ciudad. No es casualidad que en esa franja horaria encontremos algunos de los relatos más transformadores de la Escritura. Recordemos la historia de Jacob en Génesis 32. Él había huido de su suegro Labán, había reconciliado parcialmente su pasado y estaba a punto de enfrentar a Esaú, su hermano, a quien había engañado años atrás. La noche previa a ese encuentro, Jacob se quedó solo y un varón misterioso identificado como ángel del Señor luchó con él hasta que despuntó el alba. El pasaje dice que cuando el hombre le pidió ser liberado, porque ya amanecía, Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. En esa lucha nocturna, justo al borde del amanecer, Jacob recibió un nuevo nombre y un nuevo destino. Ya no sería el suplantador, sino Israel, el que lucha con Dios y vence. Este episodio muestra
que las horas finales de la noche son propicias para redefinir la identidad, para romper cadenas viejas y para inaugurar un futuro diferente. Siglos después, en el Evangelio de Marcos 6:48, encontramos a los discípulos en medio del mar de Galilea, remando con dificultad porque el viento les era contrario. El texto dice que Jesús vino a ellos caminando sobre el mar alrededor de la cuarta vigilia de la noche. Piensa en ese detalle, en el momento de mayor agotamiento, cuando los pescadores experimentados estaban al borde del fracaso, Jesús apareció desafiando las leyes de la naturaleza para traer calma y salvación. Una vez más, la franja de las 3 a las 6 de la mañana se convierte en escenario de intervención divina. Estas dos escenas, Jacob transformado y los discípulos socorridos, revelan un patrón. La cuarta vigilia no es simplemente un intervalo cronológico, es un tiempo de visitación. No se trata de que Dios solo pueda actuar en esas horas, porque Él es Señor de todo tiempo, pero sí parece disfrutar de mostrar su poder cuando la oscuridad es más espesa y el hombre es más débil. De esa manera, su gloria resplandece sin competencia. La tradición judía también ofrece pistas. Durante la Pascua, el pueblo celebraba la liberación de Egipto, recordando que en la medianoche el ángel de la muerte pasó por las casas. A partir de allí, la vigilancia nocturna adquirió un sentido espiritual: mantenerse despierto para discernir la acción de Dios y proteger a la comunidad. Más adelante, en los tiempos de los profetas, se hablaba de los centinelas en los muros de Jerusalén, hombres designados para clamar día y noche hasta que la justicia de Dios se manifestara. La idea de vigilar no era solo militar, sino profundamente espiritual. Cuando la iglesia primitiva nació, heredó esa práctica. Los Hechos de los Apóstoles mencionan oraciones en la medianoche y en la madrugada. Pablo y Silas, encarcelados en Filipos, cantaban himnos alrededor de la medianoche cuando un terremoto abrió las puertas de la prisión. Los cristianos perseguidos solían reunirse antes del amanecer, no solo por seguridad, sino porque habían aprendido que esas horas eran un espacio privilegiado de encuentro con el Espíritu. Con el tiempo, las comunidades monásticas formalizaron los oficios nocturnos, maitines y laudes, donde los monjes se levantaban entre las 2 y las 5 de la mañana para recitar salmos y leer la palabra. Lejos de ser una carga, lo veían como un honor, participar en el canto de la creación que despierta. De hecho, en muchas culturas fuera de Israel o de la iglesia, el amanecer ha sido símbolo de revelación. Los pueblos antiguos consideraban que el paso de la oscuridad a la luz era un umbral, un portal de renovación. El cristianismo no rechaza esa intuición humana, sino que la llena de contenido verdadero. El amanecer es recordatorio de la resurrección, del día nuevo que Cristo trae, de la misericordia que se renueva cada mañana. Por eso, levantarse a esa hora para orar y escuchar no es un acto mágico, sino una confesión: creo que la luz vence a las tinieblas y quiero estar despierto para verlo con mis propios ojos. Algunos podrían preguntar: ¿acaso Dios no escucha también al mediodía o a las 10 de la noche? Claro que sí. El Señor está disponible en todo momento, pero así como hay estaciones en la naturaleza y festividades en el calendario, también hay ritmos en la vida espiritual que intensifican la percepción. La cuarta vigilia es como una ventana. Cuando todo alrededor se silencia, la voz de Dios se escucha con nitidez. No es el único momento, pero sí un momento privilegiado. Por eso, si descubres que despiertas una y otra vez en esas horas, no lo veas como coincidencia. Interprétalo como una invitación a entrar en la misma historia en la que entraron Jacob, los discípulos, los profetas y los monjes. Ellos también se sintieron cansados, temerosos o confundidos, pero en esa vigilia encontraron dirección, consuelo y poder. Y lo mismo puede suceder contigo. En este punto de nuestro recorrido,
lo que queremos subrayar es la continuidad. Lo que te pasa a ti no es aislado, es parte de una corriente milenaria de encuentros con Dios en la madrugada. Cada vez que abres los ojos entre las 3 y las 5, puedes imaginar que entras en la fila de todos esos creyentes que a lo largo de los siglos respondieron al llamado y se convirtieron en testigos de la visitación divina. Esa perspectiva da sentido y honra a lo que de otra manera parecería solo un trastorno del sueño. Lo que nos espera en los próximos capítulos es explorar cómo distinguir lo espiritual de lo puramente biológico, cómo usar esas horas para luchar y velar, cómo interpretar sueños y recibir inspiración práctica. Pero no podemos avanzar sin primero anclar nuestra experiencia en esta verdad. La Biblia y la tradición confirman que la cuarta vigilia es un tiempo de encuentro con Dios. Si lo entiendes y lo aceptas, cada despertar ya no será motivo de frustración, sino de expectativa. Al despertar entre las 3 y las 5 de la mañana, la primera reacción de muchos es buscar una causa médica o psicológica. ¿Será estrés acumulado? ¿Un desajuste hormonal? ¿Demasiado café en la tarde? La ciencia del sueño nos recuerda que el cuerpo humano se rige por un reloj interno llamado ciclo circadiano. Durante la noche, este reloj regula las fases de sueño profundo, sueño ligero y sueño REM. Justamente entre las 3 y las 5 de la mañana, se produce una transición en la que el organismo tiende a estar más vulnerable a despertares espontáneos. La temperatura corporal está en su punto más bajo, la glucosa disminuye y cualquier ruido, incluso interno, puede interrumpir el descanso. Negar estos factores sería irresponsable. Dios mismo creó el cuerpo con sus ritmos y mecanismos. Reconocer la biología no significa excluir lo espiritual. Al contrario, nos abre a una visión más completa. El Creador utiliza incluso la estructura natural del sueño para hablarnos. Lo que para la medicina es una ventana fisiológica, para la fe puede ser una ventana de revelación. El desafío consiste en discernir. No todo despertar a esa hora es necesariamente un llamado divino. A veces es simplemente el resultado de un mal hábito de sueño, de preocupaciones que nos roban la paz o de condiciones médicas que requieren atención. Por eso el discernimiento cristiano exige equilibrio, escuchar tanto al médico como al espíritu. Si hay síntomas persistentes, cansancio extremo, apneas, ansiedad, es sabio consultar a un especialista. Cuidar el cuerpo es un acto de mayordomía, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo distinguir cuándo se trata de una simple interrupción y cuándo es una invitación de Dios? Aquí entran en juego 3 señales. Primero, la persistencia. Si el despertar ocurre repetidamente en la misma franja horaria y viene acompañado de una sensación de estar llamado, es probable que haya un propósito espiritual detrás. No es lo mismo un insomnio aleatorio que un patrón constante. Segundo, la paz interior. Aunque al principio se experimente inquietud, quienes responden al llamado suelen descubrir una calma profunda al comenzar a orar o meditar. Esa paz que supera todo entendimiento es una marca del Espíritu. Tercero, el fruto posterior. Si después de levantarse a orar se reciben ideas claras, dirección en decisiones o fortaleza para enfrentar el día, podemos interpretar que Dios estaba en esa interrupción. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. El fruto espiritual válida la experiencia. Un aspecto interesante es que, según varios estudios, las horas de la madrugada coinciden con un aumento de creatividad y de procesamiento subconsciente. El cerebro, libre de estímulos externos, conecta ideas de manera distinta. Lo que los psicólogos llaman insight nocturno, los creyentes lo identifican como inspiración del espíritu. No son fenómenos opuestos, sino 2 lecturas de la misma realidad.
El espíritu puede usar el diseño neurológico para sembrar pensamientos nuevos. Pensemos en un ejemplo. Un empresario preocupado por sus finanzas se despierta a las 4 de la mañana. En lugar de girar en la cama, decide orar. Poco después, le viene a la mente una idea sencilla para reorganizar su negocio. A nivel cerebral, se trata de un momento eureka favorecido por el silencio. A nivel espiritual, es respuesta divina a su clamor. Ambos enfoques describen lo mismo desde ángulos diferentes. El creyente maduro no necesita elegir entre ciencia y fe, porque sabe que ambas provienen de un mismo autor. Por eso, cuando te despiertes en la madrugada, no lo reduzcas a una sola explicación. Pregunta al Espíritu Santo, ¿me estás llamando? Y al mismo tiempo revisa tu estilo de vida. ¿Estás durmiendo lo suficiente? ¿Tu dieta favorece el descanso? ¿Necesitas apagar el celular 1 hora antes de acostarte? Así integrarás lo natural y lo espiritual en una disciplina sana. El apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses, examinadlo todo, retened lo bueno. Esta instrucción aplica aquí. Examina las causas posibles, no desprecies lo espiritual, ni ignores lo físico. Retén lo que edifica. Si el despertar se convierte en ocasión de oración y encuentro, celébralo. Si descubres que hay un problema médico, atiéndelo con responsabilidad. Dios se glorifica también en tu cuidado integral. Otro punto clave es evitar caer en extremos. Por un lado está el riesgo de espiritualizarlo todo. Creer que cada despertar es una visión profética y terminar agotado, confundido o esclavizado por rutinas que no provienen de Dios. Por otro lado, está el riesgo de naturalizarlo todo, pensar que solo es insomnio y perder la oportunidad de una cita divina. El camino de la sabiduría es el equilibrio, discernir con oración, consejo y sentido común. En la historia de Samuel, cuando escuchó una voz en la noche, al principio pensó que era Elí llamándolo. Necesitó la guía de su mentor para reconocer que era el Señor. De la misma manera, nosotros a veces necesitamos el consejo de hermanos maduros, de líderes espirituales o incluso de profesionales de la salud para distinguir la voz de Dios en medio de la biología y la psicología. La comunidad de fe se convierte en un espacio de discernimiento compartido. Finalmente, vale la pena recordar que Dios es un Dios de orden y no de caos. Él no nos despierta para destruirnos con insomnio crónico ni para debilitarnos al punto de enfermar. Si la práctica de responder en la madrugada genera fruto de vida, gratitud y fortaleza, podemos confiar en que proviene de Él. Si en cambio produce ansiedad constante, culpa o desgaste, probablemente estemos confundiendo voces y necesitemos reajustar. La madrugada entonces es un terreno donde se cruzan lo biológico y lo espiritual. Allí el cuerpo muestra su vulnerabilidad y el alma puede abrirse a lo eterno. No se trata de elegir entre ciencia o fe, sino de reconocer que ambas convergen en un mismo misterio. Dios nos diseñó de tal manera que incluso nuestros ciclos de sueño pueden ser usados como instrumentos de revelación. El discernimiento consiste en aprender a escuchar en ambos planos, cuidando el templo físico y respondiendo al llamado divino. Cuando la campana invisible de la madrugada te levanta, no es simplemente para que contemples la luna o mires el reloj con resignación. La Biblia nos enseña que esas horas tienen un peso estratégico en el mundo espiritual. Entre las 3 y las 5 de la mañana confluyen dos realidades: la actividad de Dios que visita a su pueblo y la oposición del enemigo que busca sembrar destrucción. Por eso, al despertar en la cuarta vigilia, tu tarea se resume en 3 puntas esenciales: batallar, vigilar y cubrir. La primera punta es la batalla espiritual. Jesús mismo habló en Mateo 13:25 sobre el enemigo que viene a sembrar cizaña mientras todos duermen. Ese pasaje nos revela que la noche es un terreno
donde las fuerzas del mal intentan introducir confusión, tentación o desgracia. No lo hacen con fuegos artificiales visibles, sino en la sutileza de pensamientos negativos, circunstancias que se torcerán al día siguiente o puertas que se cierran de manera inexplicable. Despertar a esa hora puede ser la forma en que Dios te alerta para que entres en combate. No un combate físico ni violento, sino espiritual. Levantar la voz en oración, declarar la palabra, resistir con firmeza. Pablo escribió en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Despertar de madrugada es la invitación a empuñar esas armas. La segunda punta es la vigilancia. En Ezequiel 33 se habla de la atalaya, aquel que debe sonar la trompeta si ve venir la espada contra la ciudad. Si el vigía se duerme y no advierte, la sangre de los caídos se le demandará. Aplicado a nuestra vida, significa que Dios puede despertarnos para velar no solo por nosotros, sino por nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra nación. Quizá alguien cercano está atravesando un peligro invisible, quizá un ser amado está por tomar una decisión errada. En la madrugada el Espíritu te asigna turno de guardia. No estás despierto porque sí, eres un centinela de lo alto. Esa conciencia cambia todo. En lugar de frustrarte, entiendes que se te confía la responsabilidad de sonar la trompeta en oración. La tercera punta es la cobertura. No se trata únicamente de defenderse ni de advertir, sino también de extender un manto de bendición. Al orar en esas horas, puedes cubrir a tu hogar con la sangre de Cristo, declarar protección sobre los que duermen, pedir que los ángeles acampen alrededor de tu casa y que la paz gobierne sobre tu entorno. Esta cobertura no se limita a lo personal, puedes extenderla a tu barrio, tu lugar de trabajo, tu país. La oración de madrugada tiene un eco especial porque se eleva en el silencio, como incienso que sube directo al trono. Muchos intercesores testifican que al orar a esa hora sienten una claridad mayor, como si la interferencia espiritual fuese menor y las palabras volaran libres hacia el cielo. Ahora bien, ¿cómo se aplican estas tres puntas en la práctica? Imaginemos la escena. Despiertas a las 3:30 de la mañana. Lo primero es reconocer que no es casualidad. Respiras, te sientas o permaneces en la cama en silencio y comienza la batalla, reprendes todo plan del enemigo, cancelas en el nombre de Jesús cualquier semilla de maldad sembrada en la noche, proclamas que la sangre de Cristo cubre tu mente y tus proyectos. Luego pasas a la vigilancia, preguntas al Espíritu Santo por quién debes interceder. Tal vez te viene a la mente el rostro de un hijo, de un amigo, de una autoridad. Levantas tu voz a favor de ellos, pides discernimiento y sabiduría para sus decisiones. Finalmente, activas la cobertura, declaras que el día que está por comenzar será un día de favor, de provisión y de victoria, que ninguna arma forjada prosperará, que todo lo que hagas tendrá respaldo divino. Algunos se preguntan si estas oraciones realmente tienen impacto. La Escritura ofrece múltiples ejemplos. Daniel, al orar con constancia, abrió los cielos sobre Babilonia. Esther y su pueblo, al clamar en un tiempo crítico, revirtieron un decreto de exterminio. Pedro fue liberado de la cárcel mientras la iglesia oraba fervientemente de noche. Esos relatos muestran que la oración no es un ejercicio mental para tranquilizarnos, sino un arma que mueve realidades. Cuando oras en la cuarta vigilia, participas en esa misma dinámica. Tu voz resuena en los cielos y genera efectos en la tierra. Por supuesto, este tipo de práctica exige disciplina. No basta con intentarlo una vez y luego olvidarlo. Así como un soldado se entrena para manejar sus armas y un guardia aprende a estar atento, el cristiano que responde en la madrugada debe cultivar hábitos. Tener a mano la Biblia, un cuaderno para anotar, quizá un himno que enfoque la mente. Con el tiempo,
el cuerpo se acostumbra y lo que al inicio parecía un sacrificio se transforma en un gozo. Descubres que, aunque duermas menos horas, te levantas con más energía porque el Espíritu te renueva de manera sobrenatural. Algunos podrán objetar, ¿y qué pasa si me rindo al sueño otra vez? No hay condenación. Dios no busca agotarte ni castigarte. Lo importante es la disposición del corazón. Si una noche logras orar 15 minutos y otra apenas 5, lo valioso es que respondiste. Con el tiempo, la sensibilidad aumenta y la constancia se fortalece. Como dijo Jesús a sus discípulos en Getsemaní, velad y orad para que no entréis en tentación. No les exigía perfección, sino disposición. En resumen, cada despertar en la cuarta vigilia es una convocatoria militar y paternal a la vez. Militar, porque entras en la batalla contra el enemigo que siembra cizaña. Profética, porque actúas como vigía que advierte y protege. Pastoral, porque extiendes cobertura sobre los tuyos. Estas tres puntas se complementan y te convierten en colaborador de Dios en su obra. No es una tarea pequeña, es un privilegio sagrado. La próxima vez que abra los ojos y vea la oscuridad densa de la madrugada, recuerda estas tres palabras: batallar, vigilar, cubrir. Ellas sintetizan tu misión y le dan sentido a tu desvelo. Ya no serás un insomne que sufre, sino un guardián que cumple su turno en el reloj eterno del reino. Cuando despiertas en la madrugada, muchas veces lo primero que queda en tu mente es un rastro de sueño, a veces confuso, otras veces tan vívido que parece más real que la vigilia. No es coincidencia. La Escritura afirma en Job 33 contra 15:16, en un sueño, en visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Los sueños en la cosmovisión bíblica no son simples residuos del inconsciente, sino potenciales vehículos de instrucción divina. Pensemos en José, hijo de Jacob. 2 sueños le anunciaron su destino de liderazgo sobre sus hermanos, aunque lo llevaron al rechazo y a la esclavitud antes de cumplirse. Pensemos en el José del Nuevo Testamento, esposo de María, que recibió en sueños directrices para proteger a Jesús. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Pensemos en Daniel, intérprete de sueños en Babilonia, cuya capacidad de discernir símbolos lo elevó como consejero de reyes. Estos ejemplos confirman que los sueños son un canal legítimo en el que Dios habla y revela lo que está por venir. Ahora bien, no todo sueño es mensaje profético. Algunos son el eco de lo que vivimos durante el día, preocupaciones, emociones, estímulos. Otros son simples descargas neuronales sin mayor significado. Aquí entra la clave del discernimiento. ¿Cómo distinguir los sueños comunes de los sueños con propósito? Hay 3 filtros prácticos. Primero, la intensidad. Los sueños que vienen de Dios suelen dejar una huella profunda, una claridad que persiste incluso al despertar. No se desvanecen fácilmente. Segundo, la coherencia con la palabra. Ningún sueño genuinamente divino contradice los principios de la Escritura. Si un sueño te impulsa a actuar en contra del carácter de Cristo, no viene del Espíritu. Tercero, el testimonio interior. Cuando el Espíritu Santo habla, produce paz y convicción, aun si el mensaje es de advertencia. En cambio, los sueños meramente emocionales dejan confusión o temor estéril. Por eso, al despertar entre las 3 y las 5, es crucial que tomes nota de lo que recuerdas. El enemigo quiere robar la semilla antes de que la guardes, por eso muchos olvidan su sueño minutos después de abrir los ojos. Una práctica sencilla es tener un cuaderno o tu celular a la mano y escribir inmediatamente las imágenes, frases o sensaciones predominantes. No importa si parecen incoherentes, anótalas.
Ese registro se convertirá en un archivo de revelaciones que con el tiempo mostrará patrones sorprendentes. Además de registrar, es vital orar sobre el sueño. No basta con analizar intelectualmente. Pregunta al Señor, ¿qué me quieres decir a través de esto? A veces la interpretación llega de inmediato, otras veces con los días. El mismo José le aclaró al faraón, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia. La interpretación pertenece al Señor, no a la habilidad humana. Hay que añadir un tercer paso, actuar. Si el sueño revela una advertencia, responde con oración e intercesión. Si muestra una promesa, aférrate y declara fe. Si ilumina un área de pecado, arrepiéntete. Los sueños no se nos dan para entretenimiento, sino para alinearnos con la voluntad de Dios. Ignorarlos es como recibir una carta importante y dejarla sin abrir. Algunas personas preguntan, ¿y qué pasa si sueño cosas oscuras o pesadillas? Aquí es donde el despertar en la cuarta vigilia cobra relevancia. Es el momento exacto para cancelar en oración toda siembra del enemigo. Recuerda que Jesús enseñó que mientras dormían los hombres, vino el adversario y sembró cizaña. Al abrir los ojos en esa hora, Dios te da oportunidad de arrancar esas semillas con tu intercesión. Puedes declarar en voz alta, rechazo todo plan del enemigo, proclamo la sangre de Cristo sobre mi mente y mi familia. Convertir una pesadilla en oración es transformar un ataque en victoria. No olvides que Dios también puede usar los sueños para dirigirte en áreas concretas de tu vida diaria. Puede inspirarte sobre decisiones de trabajo, sobre cómo resolver un conflicto familiar o incluso sobre proyectos creativos. Muchos inventores, artistas y líderes han testificado que recibieron ideas claves mientras dormían. La ciencia lo atribuye al procesamiento subconsciente, los creyentes lo reconocen como soplo del espíritu. Lo cierto es que esos destellos llegan en la frontera entre el sueño y la vigilia, precisamente en la madrugada. La tradición cristiana desarrolló incluso el diario de sueños espirituales, una práctica en la que los creyentes anotaban cada visión nocturna junto con las impresiones recibidas en oración. Con el tiempo, esos diarios se convertían en crónicas de fidelidad divina. Al leerlos años después, muchos descubren que lo que parecía un detalle confuso era en realidad una pieza del rompecabezas del plan de Dios. Por supuesto, siempre hay que evitar dos extremos, superstición y desprecio. La superstición convierte cada sueño en profecía, generando miedo y dependencia de símbolos arbitrarios. El desprecio, en cambio, ignora los sueños y los considera basura mental, perdiendo la oportunidad de escuchar al Creador. El equilibrio es recibirlos con fe, examinarlos con la Escritura y presentarlos en oración. La próxima vez que despiertes y recuerdes un sueño, no lo subestimes. Escríbelo, ora, busca confirmación. Puede ser la manera en que Dios te advierte, te guía o te consuela. Y recuerda, no se trata de acumular historias, sino de vivir transformado por las instrucciones recibidas. Así, la madrugada deja de ser un tiempo de confusión y se convierte en un canal de comunicación directa con el cielo. Si en la madrugada Dios abre tus ojos, no siempre lo hará para que luches en oración intensa o para que interpretes un sueño. Muchas veces su invitación es más sutil, sentarse con Él en silencio. En una cultura que idolatra la productividad y el ruido, la quietud puede parecer pérdida de tiempo, pero en la lógica del reino es uno de los caminos más profundos de transformación. Job 33 contra 15:16 nos recuerda que en los sueños y en las visiones nocturnas, Dios abre el oído de los hombres y sella su instrucción. No siempre es con estruendo, a veces es con un susurro apenas perceptible. Elías lo descubrió en el monte Horeb. No estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Ese silbo requiere silencio interior para ser escuchado. ¿Cómo cultivar esa comunión?
Una práctica antigua de la iglesia es la lectio divina, que significa lectura divina. Consta de 4 pasos. Lectio, leer. Escoger un pasaje corto de la Escritura, leerlo en voz baja o en silencio, dejando que cada palabra penetre sin prisa. Meditatio, meditar. Detenerse en una frase que resuene, repetirla, saborearla, dejar que se convierta en eco en la mente y en el corazón. Oratio, orar. Responder con una oración sencilla, agradecer, confesar, pedir dirección. Contemplatio, contemplar. Guardar silencio, sin palabras, solo estar en la presencia como un hijo recostado en el regazo de su padre. Practicada en la madrugada, la lectio divina adquiere un poder especial. No hay distracciones externas. La mente está fresca y el corazón está sensible. Un versículo puede iluminar un aspecto de tu vida, puede convertirse en la llave que abre la puerta de decisiones importantes. Además de la lectio, existe la meditación bíblica consciente. Se trata de tomar una frase de la palabra y unirla a la respiración. Por ejemplo, al inhalar puedes repetir en tu mente: el Señor es mi pastor, y al exhalar, nada me faltará. Esta dinámica no es magia, es una forma de enfocar la atención y alinear cada célula de tu ser con la verdad divina. Cuando la practicas en la madrugada, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu se sincronizan en un mismo ritmo. El silencio no significa pasividad, es una forma activa de escuchar. En ese estado, Dios puede traer claridad sobre asuntos concretos. Una conversación pendiente, una decisión financiera, un paso ministerial. A veces no es con palabras, sino con una impresión profunda, una certeza que antes no tenías. La mente racional tiende a resistirse, pero con el tiempo aprendes a reconocer esa voz suave que no grita, pero dirige. Hay testimonios de creyentes que recibieron en la madrugada instrucciones detalladas para su día. Llama a tal persona, perdona a tu hermano, inicia ese proyecto. Otros recibieron solo una sensación de paz que les sostuvo durante semanas. La diversidad de experiencias confirma que Dios se comunica de maneras múltiples, pero siempre con un mismo propósito: acercarnos a Él y alinearnos con su voluntad. La comunión en silencio también es medicina para el alma herida. Muchos llevan cargas de ansiedad, culpa o dolor que durante el día intentan tapar con actividades. En la madrugada esas máscaras caen, el corazón queda desnudo. Es el momento perfecto para dejar que la presencia de Dios penetre como bálsamo. No hacen falta discursos, basta con presentarse y decir: aquí estoy. El Espíritu intercede con gemidos indecibles cuando nosotros no sabemos qué pedir. No se trata de lograr experiencias místicas extraordinarias cada vez. A veces solo habrá quietud. Y eso está bien. Estar con Dios sin esperar nada más que su compañía ya es en sí un regalo. Como decía el salmista: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46 contra 10. La quietud es conocimiento. Para quienes temen distraerse, un consejo práctico es usar un cuaderno y escribir una frase breve: Señor, háblame, o anotar los versículos que surgen en la mente. Escribir ayuda a enfocar y a registrar lo que el Espíritu trae. Con el tiempo, ese cuaderno se convierte en testimonio de las semillas sembradas en la madrugada. En nuestra era digital, donde todo exige inmediatez, dedicar 20 minutos a la contemplación parece extraño, pero es en esos minutos donde la eternidad roza la tierra. Y cuando sales de esa experiencia, aunque el reloj marque las 5 de la mañana, llevas dentro un manantial que nutre todo el día. La comunión en el silencio durante la cuarta vigilia no es un lujo para místicos, es una necesidad para todo creyente que quiere vivir anclado en la voz de Dios. Al practicarla, descubrirás que las preocupaciones pierden peso, que las prioridades se ordenan y que tu espíritu se fortalece sin esfuerzo humano.
Es como recargar la batería en la fuente original. Así, la madrugada deja de ser un tiempo de insomnio forzado y se convierte en un santuario secreto. Allí, en la penumbra, la palabra se hace carne en ti y el silencio se transforma en diálogo. Ese es el milagro de la comunión. Cuando tú callas, Dios habla, y cuando hablas, Él responde con su presencia. La madrugada no solo es un espacio para la oración y la contemplación, también puede convertirse en el taller secreto donde Dios deposita estrategias prácticas para tu vida diaria. La Biblia está llena de ejemplos donde la sabiduría celestial impactó decisiones económicas, proyectos de trabajo y la administración de recursos. La palabra no separa lo espiritual de lo cotidiano. El mismo Dios que escucha tus súplicas también quiere enseñarte a organizar tu negocio, a manejar tus finanzas y a tomar decisiones laborales con visión eterna. Pensemos en José, el hijo de Jacob. En Egipto no solo interpretó los sueños del faraón, también propuso un plan económico detallado, almacenar grano durante 7 años de abundancia para sobrevivir a los 7 años de escasez. Esa idea no fue fruto de una simple inteligencia humana, sino del Espíritu de Dios que estaba en él. Gracias a esa estrategia, no solo Egipto sobrevivió, sino que muchas naciones encontraron refugio. Aquí vemos cómo la revelación nocturna se convirtió en política pública, en un plan de salvación material y espiritual. De manera similar, el libro de Proverbios insiste en la diligencia como camino a la prosperidad. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, Proverbios 21:5. Cuando despiertas en la cuarta vigilia y tu mente está libre de distracciones, es un terreno fértil para esos pensamientos diligentes inspirados por Dios. Muchas ideas que de día parecen imposibles o confusas se aclaran en la serenidad de la madrugada. ¿Cómo sucede esto en la práctica? Imagina que estás preocupado por una deuda o por un proyecto que no avanza. Al abrir los ojos a las 4 de la mañana, en lugar de caer en la ansiedad, decides orar y luego guardar silencio. Poco a poco surge en tu interior una idea concreta, una persona a la que debes llamar, un gasto que puedes recortar, una inversión que debes posponer, un talento que aún no has explotado. Lo anotas en tu cuaderno y al amanecer ya tienes un plan de acción. Esa inspiración puede parecer pequeña, pero se convierte en la llave que abre la siguiente puerta. Muchos testimonios confirman este patrón. Personas que recibieron fórmulas creativas, soluciones a problemas técnicos, estrategias de negociación o incluso nuevas líneas de negocio mientras oraban de madrugada. La ciencia diría que es el subconsciente trabajando. La fe afirma que es el Espíritu Santo soplando claridad en el momento exacto. Ambas visiones no se excluyen, sino que se complementan. Dios usa la estructura de tu cerebro para sembrar sus pensamientos. Un consejo práctico es convertir la madrugada en un espacio de planificación espiritual. Después de orar y meditar, dedica unos minutos a revisar tus finanzas y tus tareas. Pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga hoy con los recursos que me has confiado? Tal vez recibas la convicción de ahorrar en lugar de gastar, de sembrar en un ministerio, de iniciar un proyecto o de cerrar uno que ya cumplió su propósito. La diferencia es que no estarás decidiendo desde el miedo o la codicia, sino desde la guía divina. En este proceso, la integridad es clave. La revelación de Dios nunca te llevará a la trampa, al engaño o a la injusticia. Puede mostrarte cómo prosperar, pero siempre alineado con su carácter. Si una idea implica dañar a otros o comprometer tu fe, no proviene del Espíritu, aunque parezca rentable. La riqueza verdadera es la que añade bendición sin dolor añadido. Proverbios 10:22. También es importante ver las finanzas desde la perspectiva del mayordomo y no del dueño. Todo lo que tienes pertenece a Dios. Tú solo administras. Cuando despiertas en la madrugada y recibes una estrategia, recuerda que se trata de gestionar
lo que es suyo para extender su reino. Esto cambia la motivación. Ya no trabajas solo para sobrevivir o acumular, sino para glorificar a tu Creador. A lo largo de la historia, hombres y mujeres de fe han demostrado que la inspiración divina en las madrugadas puede cambiar el rumbo de empresas, comunidades y naciones. El secreto está en estar disponible, en tener un cuaderno y un corazón dispuesto a obedecer. De nada sirve recibir una idea brillante si al amanecer la descartas como un simple pensamiento pasajero. La obediencia transforma la inspiración en fruto. En resumen, la cuarta vigilia no solo es campo de guerra espiritual y de comunión íntima, sino también laboratorio de ideas celestiales. Allí, Dios quiere darte claridad para tus proyectos, sabiduría para tus finanzas y dirección para tu trabajo. La próxima vez que despiertes con un problema económico en la mente, no te desesperes, aprovecha la cita. Ora, escucha, anota y verás cómo la estrategia de lo alto desciende sobre tu vida. Hay una fuerza inmensa en lo que pronunciamos al despertar en la madrugada. La Biblia lo resume con una frase contundente: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Esto significa que cada palabra que decimos no es neutra, abre o cierra puertas, levanta o destruye, trae vida o acarrea muerte. Y cuando esas palabras se pronuncian en la cuarta vigilia, en ese espacio silencioso donde el espíritu está despierto y el mundo aún duerme, su eco es todavía más potente. No es casualidad que los profetas del Antiguo Testamento hablaran y el cielo respondiera. Josué, en medio de la batalla contra los amorreos, declaró que el sol y la luna se detuvieran, y así ocurrió. Josué 10, 12, 13. Elías oró fervientemente para que no lloviera, y el cielo se cerró por 3 años y medio, luego volvió a orar y la lluvia regresó. Estos episodios nos muestran un principio. Cuando la boca humana se alinea con la voluntad divina, las fuerzas de la creación obedecen. Por eso, en la madrugada se nos concede un privilegio único: sembrar el día con nuestras palabras. Mientras otros duermen, tú puedes revertir las semillas negativas que el enemigo sembró en la noche y plantar semillas de bendición. Es como un agricultor que madruga para trabajar la tierra antes de que salga el sol. Lo que plantes a esa hora marcará la cosecha de tus próximas horas. ¿Cómo hacerlo en la práctica? Empieza agradeciendo: gracias, Señor, por un nuevo día, por tu fidelidad que se renueva esta mañana. Luego, declara sobre ti mismo: hoy camino en paz, en sabiduría y en favor. Declara sobre tu familia: mis hijos están bajo la cobertura del Altísimo, mi hogar es fortaleza de bendición. Declara sobre tu trabajo: todo lo que haga prosperará, porque lo hago como para el Señor y no para los hombres. Declara sobre tu nación: Señor, trae justicia, paz y orden a nuestra tierra. Estas declaraciones no son fórmulas mágicas, son actos de fe. La fe viene por el oír, y cuando tú mismo escuchas tus palabras impregnadas de la palabra de Dios, tu mente y tu espíritu se alinean. La declaración fortalece tu confianza y establece un ambiente espiritual distinto. Es importante evitar 2 extremos. Uno es el de callar, dejar que la vida pase sin pronunciar palabra, permitiendo que sea el enemigo quien dicte la narrativa de tu día. El otro extremo es el de usar la boca con ligereza, repitiendo frases positivas vacías como si fueran mantras desconectados de la voluntad de Dios. La clave está en basar tus declaraciones en la Escritura. Si proclamas lo que Dios ya dijo, tu voz se convierte en eco de su voz, y esa unión tiene autoridad. Algunos creyentes han desarrollado el hábito de preparar listas de declaraciones matutinas. Por ejemplo, 21 frases cortas que cubren distintas áreas: identidad, familia, salud, trabajo, finanzas, protección, servicio. Cada madrugada las pronuncian con convicción, sabiendo que no son simples deseos, sino verdades establecidas en el cielo. Con el tiempo, estas declaraciones
reconfiguran su manera de pensar y transforman su entorno. También puedes usar las palabras para cancelar lo que el enemigo intentó sembrar. Si soñaste con fracaso, declara victoria. Si viste enfermedad, proclama sanidad. Si sentiste temor, afirma: no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cada palabra negativa puede ser desactivada por una palabra de fe. No olvides que las declaraciones no solo afectan el plano espiritual, también tienen consecuencias psicológicas y prácticas. Al declarar en voz alta que tu día será productivo, tu mente se dispone a trabajar con mayor enfoque. Al proclamar que vivirás en paz, tu cuerpo responde reduciendo la tensión. Es un círculo de retroalimentación donde lo espiritual y lo físico se entrelazan. En ese sentido, la cuarta vigilia es un tiempo para reconstruir la narrativa de tu vida. Muchos se levantan con quejas, con frases de derrota: otro día igual, nada va a cambiar. Tú, en cambio, puedes levantarte antes que el sol y decir: este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Esa confesión cambia tu percepción y abre caminos donde parecía que no los había. Imagina que mientras el enemigo intenta programar tu día con semillas de miedo o fracaso, tú te levantas como programador del cielo y reescribes el guión con palabras de vida. No eres víctima del azar ni del insomnio. Eres embajador del reino, dotado de la autoridad de hablar lo que Dios quiere manifestar. En conclusión, cada madrugada es una oportunidad de forjar tu día con la lengua. No te limites a pensar en silencio. Abre la boca, proclama la palabra, establece decretos. Hazlo con fe, con gratitud y con constancia. Descubrirás que con el tiempo tu vida entera se transforma porque aprendiste a sembrar cada jornada en la oscuridad antes de que amaneciera. Si la cuarta vigilia es una cita divina, la pregunta inevitable es: ¿cómo conservar esa experiencia en el tiempo? No basta con responder una noche y luego olvidarlo. Lo que Dios quiere no es un momento aislado, sino un estilo de vida de comunión. Mantener la temporada de visitación significa ordenar la existencia de tal manera que la sensibilidad espiritual no se pierda, sino que crezca. La primera clave es la santidad práctica. Cuando caemos en pecado consciente, nuestro espíritu se embota y la voz de Dios se vuelve distante. No se trata de perfección, sino de disposición. Confesar, arrepentirse, pedir perdón, volver al camino. Cada decisión moral influye en la claridad con la que escuchamos. Un corazón dividido no puede sostener la vigilia. Por eso, vivir en integridad no es una exigencia religiosa, sino un requisito para mantener abierta la antena espiritual. La segunda clave es el ritmo de adoración diaria. No basta con orar solo cuando Dios te despierta. Para sostener la visitación, necesitas cultivar hábitos que mantengan el fuego encendido. Leer la palabra cada día, cantar himnos o alabanzas, aunque sea unos minutos, agradecer al levantarte, bendecir los alimentos, terminar el día con gratitud. Son gestos pequeños que crean un entorno continuo de adoración. Como dice 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Esa actitud convierte toda la vida en un altar. Un recurso práctico es diseñar una regla de vida personal inspirada en la tradición monástica. No tiene que ser rígida, sino una guía. Puedes incluir bloques para descanso suficiente, tiempo de lectura bíblica, servicio a otros, momentos de silencio, ejercicio físico y también espacios de disfrute sano. Esta regla no esclaviza, sino que ayuda a mantener un equilibrio. Recuerda que Dios no solo quiere tu espíritu, sino también tu cuerpo y tus emociones en armonía. En la era digital, otro desafío es la sobrecarga de ruido. El exceso de pantallas, notificaciones y redes sociales roba sensibilidad. ¿Cómo escuchar la voz suave del Espíritu
si los auriculares del alma están saturados de voces ajenas. Mantener la visitación implica aprender a silenciar esos ruidos, apagar el teléfono 1 hora antes de dormir, evitar llevar la pantalla a la cama, usar la madrugada para lo eterno en vez de para las redes. Ese pequeño sacrificio se convierte en puerta abierta para que Dios hable con claridad. La música de adoración es un aliado poderoso. Muchos creyentes acostumbran a reproducir alabanzas suaves durante el día o antes de dormir. No es superstición, es crear un ambiente donde la mente se enfoca y el corazón se dispone. La adoración no es solo canto, es atmósfera. Cuando tu hogar se impregna de esa presencia, la vigilia deja de ser una excepción y se convierte en continuidad. Mantener la temporada de visitación también implica disciplina física. Dormir lo suficiente, cuidar la alimentación, evitar el agotamiento innecesario. Un cuerpo débil o enfermo se convierte en obstáculo. El enemigo se aprovecha del descuido físico para minar la fuerza espiritual. Por eso, ser buen mayordomo del cuerpo es parte de la obediencia. Otro aspecto crucial es la comunidad. Compartir tus experiencias de madrugada con hermanos de fe, formar pequeños grupos de intercesión, buscar cobertura pastoral. La fe aislada tiende a apagarse. La fe compartida se multiplica. Cuando otros confirman lo que recibiste, tu discernimiento crece. Cuando oras en acuerdo con alguien más, la autoridad se potencia. Jesús dijo: si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 19. Finalmente, mantener la visitación requiere humildad constante. El mayor peligro después de recibir revelaciones o experimentar madrugadas poderosas es creer que se trata de mérito propio. La soberbia corta el flujo de la gracia, la humildad, en cambio, mantiene abiertas las ventanas del cielo. Reconocer que todo proviene de Él y que somos simples receptores es la garantía de que el manantial no se secará. En conclusión, sostener la temporada de visitación no es cuestión de emociones momentáneas, sino de un estilo de vida ordenado hacia Dios. Vida santa, ritmo de adoración, disciplina física, silencio digital, comunidad y humildad. Estas son las columnas que mantienen abierto el canal. Si aprendes a vivir así, la cuarta vigilia no será solo un episodio, sino una estación permanente de comunión. Y tu vida entera reflejará la gloria de aquel que te despierta en la madrugada para hablar contigo. Uno de los mayores desafíos cuando despertamos en la madrugada es distinguir si lo que sentimos o pensamos proviene de Dios, de nuestra mente cansada o incluso de temores sin fundamento. Aprender a reconocer la voz divina es una destreza que se cultiva con el tiempo. Y la Biblia nos ofrece ejemplos claros de este proceso. En 1 Samuel 3 se relata la historia del joven Samuel. Dormía en el templo cuando escuchó una voz que lo llamaba por su nombre Samuel. Creyendo que era Elí, corrió hacia su mentor y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? 3 veces repitió la confusión hasta que Elí entendió que era el Señor quien hablaba. Entonces le instruyó: cuando vuelvas a oír la voz, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así fue como Samuel inició un ministerio profético que marcó el destino de Israel. Este pasaje revela varias lecciones. La primera es que al principio es normal confundirse. Samuel no reconoció de inmediato la voz de Dios. Necesitó la guía de un mentor. De igual manera, nosotros a veces atribuimos nuestras impresiones a la imaginación o al cansancio. No debemos desanimarnos, porque el discernimiento es un arte que madura con la práctica. La segunda lección es que la voz de Dios suele ser personal y directa. No se presenta con discursos largos, sino con llamados sencillos. Samuel, Samuel. Muchas veces en la madrugada sentirás una palabra corta, una idea insistente,
un nombre que resuena en tu corazón. Esa sencillez es característica de la voz divina. La tercera lección es la actitud de respuesta. Elí enseñó a Samuel a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa frase combina disposición y humildad. No es habla, Señor, que voy a debatir, ni habla, Señor, pero solo si me conviene. Es rendición total. Habla, que yo escucharé y obedeceré. Esa disposición abre la puerta a revelaciones mayores. ¿Cómo reconocer en la práctica la voz de Dios durante la cuarta vigilia? Hay varios principios útiles. Paz interior. Aunque el mensaje sea de corrección o advertencia, la voz de Dios siempre produce una paz profunda, diferente de la angustia que dejan las voces del enemigo. Coherencia bíblica. Dios nunca dirá algo que contradiga su palabra escrita. Si una impresión va en contra del carácter de Cristo, no es de Él. Patrones repetitivos. A menudo el Señor confirma lo que habla mediante repeticiones, un versículo que se repite, una palabra que vuelve, un sueño que insiste. La repetición es un sello divino. Confirmación comunitaria. Así como Samuel necesitó a Elí, nosotros necesitamos consejeros espirituales. Compartir lo que escuchamos ayuda a discernir y evitar errores. Fruto visible. La voz de Dios produce obediencia, transformación y vida. Si lo que escuchas te impulsa a amar más, a perdonar, a servir, es muy probable que sea el Espíritu Santo. Un ejemplo bíblico adicional lo vemos en Elías. Después de su huida al desierto, buscaba respuestas en fenómenos espectaculares. Sin embargo, Dios se manifestó en un silbo apacible y delicado, 1 Reyes 19:12. Esto nos enseña que la voz de Dios no siempre es estridente ni emocional. A menudo se presenta como un susurro que exige atención plena. La madrugada es un terreno fértil para afinar este oído espiritual. El silencio exterior ayuda a distinguir mejor la voz interior. Allí, cuando no hay ruido ni interrupciones, puedes entrenarte para reconocer los matices. Al principio, puede que parezca que nada ocurre, pero con constancia empezarás a diferenciar lo que es mera imaginación de lo que es dirección divina. Un consejo práctico es llevar un diario de impresiones. Cada vez que sientas algo en la madrugada, anótalo. Una palabra, un versículo, una sensación. Luego, con el tiempo, revisa esas notas y compara con lo que sucedió. Descubrirás que algunas de esas impresiones fueron confirmadas en la realidad. Ese proceso fortalece tu confianza y tu discernimiento. Es importante también no forzar la voz de Dios. No debemos presionar esperando escuchar algo específico cada noche. La relación con Él no es un servicio a demanda, sino una amistad. A veces hablará con claridad, otras veces solo te envolverá en su presencia sin palabras. Ambas experiencias son válidas. El amor no siempre necesita discurso. A veces basta con la compañía. Reconocer la voz de Dios en la madrugada es un aprendizaje gradual que requiere humildad, paciencia y obediencia. Pero cuando lo logras, cada despertar se convierte en una conversación transformadora. Así como Samuel creció y ninguna de sus palabras cayó en tierra, tú también podrás caminar con certeza, sabiendo que no sigues un eco vacío, sino la guía viva del Dios que te despierta para hablar contigo. Hasta ahora hemos explorado la cuarta vigilia desde la experiencia personal. Tu relación con Dios, tus sueños, tu familia, tus proyectos. Pero hay un aspecto que muchas veces olvidamos. El amanecer no es solo tuyo, es del mundo entero. Cuando despiertas entre las 3 y las 5 de la mañana, no eres un individuo aislado. Eres parte de un ejército invisible de intercesores distribuidos en todos los continentes.
Y ese ejército está llamado a clamar por más que sus propios asuntos. Está llamado a orar por las naciones, por los conflictos, por los que sufren. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:22 que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ese gemido global se manifiesta en guerras, desastres naturales, injusticias, hambre, enfermedades. Si prestas atención a las noticias, verás que cada día surge una nueva crisis. Violencia en un país, catástrofes climáticas, pueblos desplazados, niños que mueren por falta de alimento, familias enteras atrapadas en la pobreza o en la persecución. La cuarta vigilia es el momento perfecto para sintonizar con ese clamor y presentarlo delante de Dios. En la tradición de la iglesia hay múltiples ejemplos de oraciones colectivas en la noche. Las comunidades afroamericanas en Estados Unidos durante la esclavitud y después en la lucha por los derechos civiles tenían las llamadas Watch Night Services o vigilias de Año Nuevo. No eran simples reuniones devocionales, eran actos de resistencia donde se clamaba por libertad, justicia y dignidad. En la misma línea, los monasterios medievales se levantaban a cantar salmos en plena madrugada, no solo por ellos mismos, sino intercediendo por el mundo entero. Estos ejemplos muestran que la vigilia tiene un rostro comunitario y global. Cuando te despiertas a las 4 de la mañana, puedes estar seguro de que hay otros creyentes en otras partes del mundo orando al mismo tiempo. Imagina que tu voz se une a un coro inmenso que atraviesa usos, horarios y fronteras. No importa si nunca te has visto con ellos. El Espíritu Santo los conecta en una misma intercesión. Juntos forman una red que cubre la tierra, como un manto de oración que se despliega cada madrugada. ¿Cómo orar en esa dimensión global? No hace falta conocer todos los detalles de la política internacional. Basta con abrir el corazón y presentar lo que el Espíritu trae a la mente. Quizá pienses en un país en guerra. Ora por paz, por líderes sabios, por protección de los inocentes. Quizá recuerdes a los perseguidos por su fe. Pide fortaleza, valentía y consuelo. Tal vez se te venga a la mente la crisis ambiental. Clama por misericordia, por una administración responsable de la creación. No necesitas orar con discursos largos. Tus palabras sencillas, unidas al Espíritu, tienen impacto eterno. La intercesión global también puede incluir tu propio entorno local. Un barrio marcado por la violencia, un hospital saturado de enfermos, un gobierno corrupto. Levantar esas realidades en la madrugada es ejercer tu rol de atalaya, no solo para tu familia, sino para tu pueblo. Como Nehemías, que lloró por las murallas destruidas de Jerusalén, tú puedes clamar por las grietas de tu ciudad. La vigilia global tiene además un efecto pedagógico. Nos saca del egoísmo. Cuando oras por otros, tus problemas se relativizan y tu corazón se ensancha. Descubres que eres parte de algo más grande, que tu fe tiene dimensión universal. Jesús nos enseñó a pedir: venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Esa petición no se limita a tu vida personal, sino a la historia completa. La cuarta vigilia es el espacio donde esa oración se hace carne. El reino de Dios irrumpiendo en medio de un mundo herido. Es cierto que no verás resultados inmediatos en todos los casos. Puede que ores por la paz y al día siguiente las noticias sigan mostrando violencia. Pero la fe consiste en creer que cada oración es una semilla plantada en el campo de la historia. Algunas germinarán pronto, otras en generaciones futuras. Tus palabras pueden ser el eco de las oraciones de quienes te precedieron y a su vez inspirar a los que vendrán después. En este sentido, cada despertar entre las 3 y las 5 es una convocatoria mundial. Dios no solo te llama a resolver tu vida, sino a unirte a su plan de redención para todas las naciones. Eres parte de un relevo que atraviesa siglos, profetas, mártires, monjes,
esclavos liberados, pastores y creyentes sencillos que en la oscuridad de la madrugada levantaron su voz por un mundo mejor. La próxima vez que abras los ojos en la madrugada, recuerda, no estás solo. Tus oraciones forman parte de una corriente global que sostiene la historia. Tu voz se suma al clamor de millones que dicen, ven Señor Jesús, establece tu paz en la tierra. Esa es la dimensión global de la cuarta vigilia. No solo un encuentro íntimo, sino una cita cósmica, donde el cielo y la tierra se abrazan en medio de la noche. Responder al llamado de la cuarta vigilia no significa vivir agotado ni descuidar el cuerpo. Dios es quien nos creó con necesidad de descanso y Él mismo bendijo el sueño como parte de la vida. El Salmo 127 contra 2 lo declara con claridad. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El sueño es un regalo, no un enemigo. Por eso, aprender a mantener un equilibrio entre lo físico y lo espiritual es clave para sostener la temporada de visitación sin caer en el extremo del desgaste. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si lo maltratamos, tarde o temprano ese deterioro afectará también nuestra vida espiritual. Muchas veces la incapacidad de mantenernos despiertos en oración no se debe a falta de fe, sino a malos hábitos. Trasnochar en exceso, pasar horas frente a pantallas, consumir estimulantes como café o azúcar en la noche, o vivir bajo estrés constante. Al cambiar esos patrones descubrimos que no es tan difícil responder a Dios cuando Él nos despierta. Un principio práctico es cultivar higiene del sueño. Esto incluye establecer una hora regular para acostarse, reducir la exposición a luz azul de celulares o computadoras al menos una hora antes de dormir y crear un ambiente de descanso, una habitación ventilada, oscura, sin ruidos innecesarios. Algunos creyentes en la antigüedad preparaban su cama como si fuera un pequeño altar, conscientes de que incluso el acto de dormir podía ser sagrado. Otro consejo es cuidar la alimentación. Las cenas pesadas o muy tarde pueden alterar el descanso. Al contrario, una comida ligera facilita que el cuerpo entre en reposo profundo y que la madrugada no sea interrumpida por malestares físicos. El agua también cumple un papel importante. Hidratarse adecuadamente mejora la calidad del sueño. La disciplina corporal incluye además la actividad física regular. El sedentarismo favorece el insomnio, mientras que el ejercicio moderado ayuda a dormir mejor y a tener energía para responder cuando Dios llama. Pablo decía en 1 Corintios 9, 27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No hablaba de maltrato, sino de autodisciplina. El cuerpo se puede entrenar para estar disponible al servicio de Dios. ¿Y qué ocurre con quienes trabajan de noche o tienen horarios rotativos? Aquí se necesita sabiduría. No todos podrán levantarse exactamente entre las 3 y las 5. Lo importante no es la hora en sí misma, sino la disposición del corazón. Dios conoce tus turnos, tu cansancio, tus responsabilidades familiares. Si tu jornada laboral te obliga a dormir en esas horas, busca tu propio espacio de vigilia en otro momento. Lo esencial es apartar un tiempo donde el silencio y la intimidad sean posibles. Un aspecto que suele olvidarse es el descanso sabático. El Señor estableció un día de reposo no solo para la adoración, sino también para la recuperación física. En la actualidad, muchos ignoran este mandamiento y viven bajo una agenda ininterrumpida, quemando su energía sin pausa. Practicar el descanso semanal no es pereza, es obediencia. Y ese reposo fortalece el cuerpo para que la vigilia de madrugada no se convierta en carga imposible. También conviene reconocer
que hay temporadas de la vida en que la disciplina corporal es más difícil. Una madre con un bebé pequeño, una persona enferma, alguien en duelo o bajo estrés extremo, no debe sentirse culpable si no logra orar en la madrugada. Dios no es un tirano que exige sacrificios destructivos. Es un Padre que entiende nuestras limitaciones. En esos casos, la oración puede ser breve, incluso desde la cama, con un suspiro: aquí estoy, Señor. Esa honestidad vale tanto como largas horas de vigilia. La disciplina del cuerpo no se trata de esclavitud, sino de sincronizar lo físico con lo espiritual. Cuando cuidas tu descanso, tu alimentación y tu ritmo, estás preparando el terreno para que el espíritu esté alerta. Así como un músico afina su instrumento antes de tocar, el creyente afina su cuerpo para que sea instrumento de oración. En conclusión, vivir la cuarta vigilia no significa renunciar al descanso, sino ordenarlo. Un cuerpo cuidado se convierte en aliado, no en obstáculo. Dormir bien para despertar en el momento justo es parte del diseño de Dios. Al integrar hábitos saludables y disciplina física, tu espíritu podrá responder con libertad cuando el Señor te llame en la madrugada. Cuando hablamos de la cuarta vigilia, muchas dudas y malentendidos aparecen. Algunas personas piensan que si no se despiertan exactamente entre las 3 y las 5, entonces no están en comunión con Dios. Otras creen que deben mantenerse en vela todas las noches, aunque su cuerpo colapse. Otros se angustian porque no escuchan nada claro en esos momentos. En esta parte vamos a desmontar esas confusiones y dar respuestas equilibradas para que la práctica de la vigilia sea un regalo y no una carga. La primera pregunta es: ¿qué pasa si no escucho nada cuando despierto? Es completamente normal. La voz de Dios no siempre se manifiesta con palabras audibles o visiones espectaculares. A veces la respuesta es simplemente su paz. El silencio de Dios también comunica. Es como un padre que se sienta al lado de su hijo en la noche sin decir nada, solo para acompañarlo. Si te levantas, oras y parece que nada ocurre, no significa fracaso, significa que fuiste fiel. La constancia crea sensibilidad. Con el tiempo aprenderás a percibir lo sutil. La segunda pregunta es: ¿y si tengo hijos pequeños, un trabajo exigente o turnos nocturnos? La vigilia no es una ley rígida. Dios no te pedirá lo imposible ni quiere destruir tu salud. Si en esta temporada tu sueño está fragmentado por razones legítimas, puedes adaptar el principio. Busca un momento de silencio en otro tramo del día. Lo importante es apartar tiempo para orar y escuchar, no obsesionarse con la hora. El Espíritu ve tu corazón más que tu reloj. Tercera inquietud: ¿qué pasa con los sueños perturbadores repetidos? Algunas personas se despiertan a menudo con pesadillas. Aquí la vigilia se convierte en oportunidad para transformar el ataque en victoria. Recuerda Mateo 13, 25. El enemigo siembra cizaña de noche. Si sueñas algo oscuro, no te asustes. Levántate, ora y cancela esa siembra. Declara la palabra sobre tu vida y tu familia. Lo que parecía un instrumento de temor se convierte en impulso para la intercesión. Otra pregunta común: ¿cuánto tiempo debo orar? No hay un cronómetro obligatorio. Algunas veces bastarán 5 minutos de oración sincera. Otras sentirás el impulso de quedarte 1 hora o más. La clave es la guía del Espíritu. Cuando recibes paz o convicción, puedes volver a dormir o empezar tu día. No te midas por la cantidad de minutos, sino por la calidad de la conexión. También surge el malentendido de pensar que la vigilia es para súper espirituales o líderes religiosos. No, es para cualquier hijo de Dios. Jacob era un hombre con defectos, los discípulos eran pescadores cansados, Pablo y Silas eran prisioneros golpeados. La vigilia no se trata de perfección, sino de disponibilidad. Si Dios te despierta,
es porque confía en ti, no porque seas un místico experto. Una preocupación frecuente es, ¿no estaré sacrificando mi salud si me levanto tantas veces? Aquí hay que recordar el equilibrio. Si tu cuerpo está exhausto y tu rendimiento diario se ve afectado, quizá debas ajustar hábitos de sueño o limitar la frecuencia. La vigilia no debe convertirse en insomnio crónico. El Señor da descanso a sus amados. Aprende a escuchar tanto a tu espíritu como a tu cuerpo. Finalmente, algunos preguntan, ¿qué pasa si un día no respondo? ¿Me enojará Dios? La respuesta es no. El Padre no es un jefe tirano que pasa lista. Él conoce tu debilidad y tu cansancio. Lo importante es mantener un corazón sensible. Si una noche no te levantas, no vivas bajo culpa. Solo pídele al Señor la gracia de estar más atento la próxima vez. La relación con Dios es dinámica, no legalista. En resumen, la cuarta vigilia no es una prisión, es una invitación. No es una obligación inflexible, sino un regalo que puedes aprovechar. Responder con equilibrio significa entender que Dios quiere tu corazón dispuesto, no tu cuerpo destruido. Evita los extremos, ni despreciar las madrugadas como si fueran irrelevantes, ni idolatrarlas como si fueran el único momento válido para orar. La práctica madura de la vigilia consiste en caminar en fe, en libertad y en gracia. Preguntar, discernir, ajustar y sobre todo mantener la certeza de que cada vez que te despiertas en la madrugada, sea para orar 10 minutos o 1 hora, estás entrando en un espacio santo donde el cielo toca la tierra. Cuando termina la cuarta vigilia y la primera luz del día comienza a asomarse, surge una pregunta práctica: ¿cómo concluir el tiempo de oración y comunión? Muchos creyentes oran intensamente en la madrugada, pero luego se levantan con la sensación de que dejaron algo incompleto. Por eso es importante establecer un rito de cierre, un conjunto de pasos sencillos que permiten sellar lo recibido y entrar al día con confianza. El primer paso es entregar. Todo lo que escuchaste, soñaste o recibiste en la vigilia debe volver a las manos de Dios. Puede que hayas sentido una palabra clara o tal vez solo silencio. En ambos casos lo correcto es entregarlo. Una oración simple puede bastar. Señor, lo que me mostraste lo dejo en tus manos. Dame gracia para obedecer y claridad para recordar. Este acto de entrega evita la ansiedad de querer controlarlo todo. Reconoces que eres canal, no dueño de la revelación. El segundo paso es sellar. Aquí entra en juego la proclamación y la escritura. Si recibiste una promesa, escríbela en tu cuaderno. Si recibiste una instrucción, anótala en forma de tarea. Si solo tuviste paz, registra esa paz como testimonio. El acto de escribir sella lo que ocurrió y te permite regresar a ese registro cuando la duda aparezca. Además, puedes acompañar el sellado con una declaración en voz alta. Sello esta palabra en el nombre de Jesús y proclamo que dará fruto en su tiempo. Así, evitas que el enemigo robe lo sembrado durante la noche. El tercer paso es salir. La vigilia no es un refugio eterno donde huimos de la vida. Es un encuentro que nos equipa para enfrentar el día. Salir significa levantarse con actitud renovada, confiando en que lo recibido se manifestará en lo cotidiano. Jesús, después de pasar la noche orando, salía a sanar, a enseñar, a confrontar. No se quedaba en la montaña, llevaba la unción a las calles. De igual manera, después de tu vigilia,